Este va a ser un video serio y es un video explicativo de qué es lo que pasa entre mi hermana y yo. Lo hago por las dudas y para aclarar las cosas, si bien yo muchas veces lo he manifestado, pero nunca mostré los elementos probatorios que en este momento, a medida que voy contando el relato, lo voy a explicar. Ella se llama Liliana Macarius de Greiner, se llama Laila Macarius, ella. Está casado con Gerardo Alberto Greiner y tiene 4 hijos: Marion, Miki, Ian y Nicole Greiner. Ella se hace llamar Laila Macarius porque se dio cuenta que el apellido Macarius pesa y porque ha usurpado un título. Ella trabaja gracias a Tellerman, ingresó a trabajar en el cargo de producción en el Museo Isaac Fernández Blanco y ahí en la época en que empezaron a tomar muchísima gente, ella ingresó y después cambió, fue mutando, hizo 3 LinkedIn hasta que se dio cuenta que en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, si sacaba una tarjeta que decía Museo Isaac Fernández Blanco, nadie se va a preocupar qué museo es, pero es un museo estatal, y si decía curadora de fotografía, cosa que no estudió y no es porque en su puta vida sacó una foto y no sabe nada de fotografía, pueden fijarse en su Facebook. Nunca trabajó siquiera en el laboratorio de mi padre y nunca salió a sacar fotos como yo sí lo hice de chiquito. Esto es un tema familiar, pero aclaro esto de todas maneras. Ella podría ser igual curadora, porque curador es cualquiera. Entonces descubrió que con el tema de curador le servía y es una usurpación de título porque no es curadora. Y ella va por el mundo y se presenta con esa tarjeta y obviamente la gente se toma en serio porque si vos vas a cualquier lado del mundo y decís, sacás una tarjeta y pones asesor del presidente, no van a llamar a presidencia para preguntar si sos o no sos asesor, sino te van a atender y van a suponer que estás diciendo la verdad. De todas maneras, mi madre falleció. Hubo una discusión con respecto a eso. Mi madre tuvo un problema cardíaco. En los últimos meses se deterioró mucho. Y un día yo fui a la casa, ella estaba totalmente deshidratada, dolorida, ya muy mal con el tema de corazón. Y no estaba mi hermana y por suerte no estaban mis sobrinos y ninguna de las mucamas que contrató mi hermana para cuidar a mis padres. Y llamé a la ambulancia en acuerdo con mi padre y mi madre. La ambulancia efectivamente diagnosticó que necesitaba ser internada para ser hidratada y fue al sanatorio y después de una semana se murió. Cuando fui a la casa yo quería un recuerdo de mi madre. No me disfrazo de mujer y no necesito tampoco cosas de mi madre, pero sí quería tener un recuerdo. Entonces busqué las joyas y mi abuela era diplomática, mi tío abuelo era multimillonario, mi tío, o sea, el hermano de mi mamá, que se casó con con la hija de un expresidente mexicano, tenía muchísima plata y le regaló muchas joyas buenas a mi abuela. Esas también las heredó mi mamá, obviamente no hay nada de eso tampoco. Ella se llevó todas las joyas. Y yo recuerdo que cuando era chiquito, mi madre me llevaba a UPA. Es uno de mis recuerdos de mi infancia, en realidad. Me llevaba a UPA y ella tenía un colgante de oro, una cadenita, así como la que tengo yo. Era una cadenita, y en la cadenita había un diseño de Franco Disegni, que eran círculos de oro que atravesaba también un filamento de oro recto y en el medio había una perla. Entonces esos círculos, si uno los movía, daban vuelta. En realidad eso era lo único que yo quería tener de recuerdo de mi mamá, porque me traía el recuerdo cuando ella me llevaba a UPA. Yo le pregunté a mi hermana si eso estaba y me contestó: ¿para qué mierda querés heredar algo? Si vos estás hecho, tenés plata, yo tengo que pensar en mis hijos, y no sigo diciendo las otras cosas porque es público, pero me agredió mal. Le dije: mira, porque somos dos y porque tengo derecho a tener un recuerdo de mi madre, pero nunca pude acceder a eso.
Ahí no termina la historia, sino que tampoco, no sé por qué, se llevó un montón de partituras. Yo estudiaba música, pero se ve que ella después le tomó afecto a la música, inclusive las partituras mías escritas. Bueno, yo estudiaba composición con Guillermo Gretzer y partituras manuscritas mías que inclusive tocó Luis Rossi en algún concierto de la Camerata Bariloche, alguna cosa que escribí para una orquesta de cámara, pensando en la Camerata Bariloche, etcétera. Todo eso desapareció. No sé, la verdad que todo lo que ella se llevó, no sé qué mierda hará, porque sinceramente creo que no hace nada. Entonces, bueno, un día yo estaba en el dentista y mi padre me llama. Yo lo atiendo y me dice, mira, por favor venite urgente que quiero hablar con vos. Yo dije, mira, ¿qué es lo que pasa? Estoy en el dentista, estaba en Capital, ellos vivían en Florida. Entonces mi padre ya estaba avanzado de edad, mi madre había muerto, esto estoy hablando, ella murió en abril y él me habrá llamado a mí en, a ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, en mayo habrá sido, mayo, junio. Y me dice, mira, vos sabés que yo le hice una venta a Jean-Louis Larivière, que Larivière es un multimillonario, editor de los libros de arte, Larivière, coleccionista de arte. Me entregaron $1.200 de seña con Alexis Fabri y se llevaron las cosas y yo lo llamé para reclamarle los $12.000 que me debía y me dijo que ya se lo había pagado a Leila. Y la llamé a Laila y Laila me dice que no me va a devolver un puto mango de eso. Yo estaba en el dentista y me sonaba todo de que como tenía problema de diabetes, le subió el azúcar o le bajó el azúcar y estaba delirando. Dije, bueno, no te preocupes, termino el dentista y voy. Fui a la noche, cuando llego estaba mi sobrina mayor, Marion, las mucamas, mi padre, me abre, sale corriendo Marion, salen corriendo las mucamas, me quedo con mi papá, me comenta esta historia de vuelta, tal cual como la acabo de comentar. Me dijo, mira, vos sabés que le vendí, me debía $12.000, lo llamé a la Rivière me dijo que le pagó a tu hermana, la llamé a tu hermana y tu hermana me dice que no me va a dar la plata. ¿Qué hago? Yo seguía pensando que estaba todo mal, que es un invento, entonces agarro y lo llamo a la Rivière, porque me pareció raro que una persona multimillonaria en dólares, empresario, haga un error de estos, conociendo aparte el carácter de mi papá. Entonces, bueno, agarro y lo llamo y efectivamente me dice que sí, que fue así, que mi hermana le facturó y que él le pagó a mi hermana. Le digo, ¿por qué no le consultaste a Samir, que es el que en definitiva te vendió? Me dice, la verdad que no pensé que esto iba a ser un problema, qué sé yo, y a alguien había que pagarle, y tu hermana, yo tengo buena relación con ella. Bueno, la llamo a mi hermana, dice que no va a devolver un puto mango. Al rato llega un patrullero a la casa. Tocan timbre, salgo, me dice, mire, hemos recibido un llamado de que usted no puede estar en la casa porque tiene una denuncia de violencia familiar y tiene una restricción de acercarse a la casa de su padre y usted no puede estar acá. Entonces le digo, mire, discúlpenme, yo no estoy notificado de ninguna causa, de ninguna violencia familiar, me llamó mi papá, si quiere consulte con mi papá y aparte la casa es mía, o sea que puedo entrar cuando quiero. Entonces pasan, hablan con mi padre le dice, sí, efectivamente yo lo llamé y está en su casa y yo quiero que esté y eventualmente quiero hacer yo una denuncia contra mi hija y mis sobrinos que me robaron. Bueno, el policía no entendió nada, se fue a la mierda y yo empiezo a llamar a mis abogados. En ese momento era el Flaco Rivas. Entonces consultamos qué se puede hacer y de ahí nació una denuncia penal contra mi hermana y su familia. Y ahí me voy enterando de un montón de detalles de los cuales yo no estaba muy al tanto. La denuncia cayó en la Fiscalía de Olivos. La causa es acá lo voy a mostrar, la causa es la 1406182009. Esto acá lleva la firma de la Rivière y es la declaración testimonial de la Rivière. La Rivière tuvo que ir a declarar y declaró, soy coleccionista de obra de arte, si bien no soy amigo de la familia Macarius, conocí al señor Samir, de Laila y el señor Carlos, preguntado para que diga si conoce la colección de Samir Macarius, bueno, contesta y efectivamente dice todo
tal cual como está diciendo, y aparte acompañó la factura. Mi hermana es monotributista, ahí está, dice claramente Liliana Macarius, musicóloga, Ediciones La Rivière, y el monto, 15.200 pesos, ¿no? Presenta esta factura a La Rivière y dice que la pagó, y a raíz de esto la fiscal empieza la investigación y siguen todo el tema de la denuncia contra todos los que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces la llaman a declarar a mi hermana, que todo un escándalo, fue llorando, fueron mis sobrinos, y declaran. Lo interesante de la declaración de mi sobrina mayor, Marion, que es esta, ¿sí?, que es del 28 del mes de mayo, ¿sí? Ahí dice Marion Greiner, no sé si lo leen, y sigue en la misma causa, y declara, entre otras cosas, que efectivamente ella tiene en su casa, y lo pone así, ¿no?, que en mi domicilio hay bienes pertenecientes al matrimonio Macarius, es decir, que eran de mi abuelo y de mi abuela. Hay unas mantas, unas joyas que me fueron entregadas por mi abuela y mi abuelo para que las cuide, dado que yo vivo en un departamento, ellos hacían una casa, mi abuela falleció hace un mes, bueno, explica toda la historia. O sea, todo esto, por ejemplo, que yo estoy diciendo de las joyas, estaba en lo de mi sobrina. Todo el contenido de la casa de la Cumbrecita se lo llevaron también. Todo lo que podían llevar lo tenían ahí en su casa, y declara de que efectivamente lo tienen ahí. Lo tenían en la casa. O sea que fíjense que lo que yo estoy diciendo lo estoy demostrando con papeles, después de muchos años, pero para dejar en claro todo esto. Bueno, también hay otra historia. Todo esto surgió porque mi padre coleccionaba arte étnico y arqueología, y un día me llama, apenas murió mi mamá, y me dice que habló con Nicolás García Uriburu, y que Nicolás García Uriburu iba a comprar las dos máscaras que sabían que a mí me interesaban, que eran de la Diablada de Oruro, de Bolivia. Una se le había hecho comprar a mi padre cuando yo iba al negocio de él y le tenía un afecto muy especial, y el otro lo había comprado ya mi padre hacía tiempo. Bueno, entonces yo lo llamo a Nicolás García Uriburu. Esto era un fin de semana largo. Entonces mi madre creo que falleció el 28 de abril, el 29 era el cumpleaños de mi papá, el 1 de mayo era feriado, y esto era el fin de semana largo. Entonces me dice mi papá que necesitaba la plata urgente porque Marion, mi sobrina mayor, que en ese momento salía con una persona que ni fu ni fa, la verdad que era gomero. Yo la verdad que no tengo nada contra ningún oficio, pero era gomero, ¿sí? Y se tenían que ir a Córdoba, a la Cumbrecita, a fin de semana largo, a echarse un polvo. Entonces le pedían guita a mi padre. Entonces le hacían vender a Nicolás García Uriburu estas dos máscaras en $1.500. Yo lo llamo a Nicolás y me entero que él paga 1.500, lo llamo a mi papá, le pregunto, me dice, mira, si querés la máscara son $3.000. Le digo, ¿por qué me vas a cobrar el doble de lo que le cobras a Nicolás? Y porque necesito la plata, porque Marion se tiene que ir con el novio a la Cumbrecita para el fin de semana largo. Pero la verdad que yo el fin de semana no tengo la guita, bueno, todo un quilombo. Y al final hablo con Nicolás, que era una persona que yo conozco, medio amigo. Fíjate las historias cómo se repiten, pues este quilombo familiar lo tuvo él con su hija, y después me entero que mucha gente tuvo estos problemas. Entonces ahí, justamente acá, en esta misma causa, ¿sí?, en esta misma causa, hay una declaración de Nicolás García Uriburu, eh, que es la declaración testimonial, acá está firmada por él, donde justamente también habla de todo esto que yo digo, de cómo fue la operación, en cuánta guita, etcétera, porque había un tema. Mi padre no podía vender nada porque al morir mi madre, todos los bienes eran 50% de mi papá, 50% de mi mamá. Entonces, de ese 50% mi papá se quedaba con el 50, y otro 50, el 25 era para mi hermana y el otro 25 para mí. Entonces no correspondía que mi sobrinita, que no era nadie porque no es heredero forzoso, un nieto, se lleve la guita. Bueno, yo fui, hice un escándalo, puse un escrito, etcétera, bien al estilo Macarius, y a raíz de esto también fue a declarar Nicolás García Uriburu.
Claro, conmigo hubo muchos problemas, entre otras cosas mi hermana, que después me entero que también es típico, ¿no? Le pidió a la fiscal que me hagan una pericia psicológica. Yo sé que estoy loco, yo sé que estoy loco, pero no como vidrio, ¿sí? Una cosa es tener mal carácter, que no es un delito, y otra cosa es estar loco como ella, usurpar títulos y robar. Bueno, entonces sigo con esto. Acá hay una declaración de mi hermana, ¿sí? Ella firma como Leila esta declaración que hace con respecto a al dinero, ¿sí? En el cual dice que cobró el dinero, ¿sí? Que lo cobró y que se lo quedó. Y dice que dicho dinero también está documentado en la planilla Excel que mencioné porque ella dice que pagó gastos. Al momento de morir mi padre aparece Marion Eppinger, que era la prima de mi mamá, y reclama una deuda de $25.000. Y aparece Eva Kemeny, una amiga de mis padres, que también reclama una deuda de como $20.000. A ver, yo no entiendo en qué carajo gastó la plata mi hermana cuando no pagó un puto mango, porque aparte yo pagué todos los servicios y gran parte de todas esas cosas, y eso lo sabe Joco López, se lo pueden preguntar, que yo me quedé en pelotas pagando las cuentas. Y esta iba a llorar a toda la gente que conocía que tenía guita para que le presten plata para comérselo, porque vive como gitana. El nick de mi hermana es Gypsy Laila, o sea, gitana, ladrona, en otra palabra. Bueno, también declararon eh, Marion Eppinger y también declaró Eva Kemeny. Todo esto que estoy diciendo consta en la fiscalía. Estas son cosas que están corroborados. Y bueno, me pide la pericia psiquiátrica, que obviamente no se la dan, porque dicen que la que está loca es ella y no yo. Y así sigue la historia. Mi padre se muere, y al morir mi padre yo tenía la alternativa de seguir con la causa y reclamar el 50% de lo que mi padre tenía derecho a reclamar. Pero también había algunos escritos de mi papá, que son, por ejemplo, estos, ¿sí? Acá hay varios escritos, entre los cuales dice todo lo que mi hermana recibió, se llevó, se quedó ilegítimamente. Al morir mi padre, más allá de la historia siniestra de que le aviso a mi hermana de que murió, cuento otra historia. En un momento dado, como estaban ellos al cuidado con las mucamas, cuando mi padre echa a todos estos de la casa por el tema del patrullero, cuando yo fui por la guita de la Riviera, ahí me solicitó que yo me quede a su cuidado. Yo me quedé a su cuidado con Joco y dije, pero no más mucamas y no entra más nadie. Si vos querés recibir a tus nietos, los recibís, pero acá no entra más nadie porque se están robando todo, y en eso coincidimos y así fue. Las mucamas se fueron, no hubo más absolutamente nada. Cuando muere, obviamente no fueron ni a visitarlo mi abuelo, a mi papá, ni los nietos, ni mi hermana, nada. Cuando aviso que se muere, no me creen, me llaman cada uno de los hijos de mi hermana, y cuando hablan conmigo, imagínense, un hijo que pierde, un hijo que aparte no tiene familia, que no tiene esposa, que no tiene hijos, y se murió hace poquito la mamá y ahora el papá. Y yo voy a decir que se murió. Y ellos me decían, ¿me puedes pasar con Samir porque no te creo nada? No me creían. Bueno, así fue que no creyeron hasta que cuando se lo llevaron a mi papá al mediodía de la casa de Florida, a la funeraria, para cremarlo al día siguiente, eh, ahí me llaman de la funeraria y me dicen, mire, acá se presentó su hermana con dos de sus hijos y quieren que le abramos el féretro para ver si efectivamente es el papá el que está adentro. Le dije, sí, ábralo, ¿cuál es el problema? Bueno, al día siguiente era el crematorio, entonces yo agarro de Pilar, me voy con Joco y mis dos perritos, Zairo y Guarita, perdón, Sarita y Guairo, los dos chihuahuas, y vamos al crematorio, que es un trámite de mierda, ¿no? Cuando llegamos, sorpresivamente, llegan mi familia, mi ex familia, mi cuñado, mi hermana, tres hijos y mi ex mujer, Claudia. Ninguno de estos vino al entierro de mi papá, ni mucho menos mi ex mujer. Mi ex mujer no me habla hace 40 años.
Y con mi padre se llevaba re mal, Claudia, pero apareció en el coso. Entonces yo lo miro a Joco porque no me saludan, nos miran con cara de orto. Y yo, mira, Joco, nos vamos a la mierda, que firmen ellos los papeles y chao. Así que agarré mis perritos, me subí al auto y me fui. Ellos no me saludaban, yo no los saludé y chao. 15 días tardamos en negociar, a pesar de que mi padre me había dicho que no le deje nada a mi hermana, porque ya se había robado todo y ya había recibido mucho más de lo que se merecía. Esto fue lo que dijo mi papá. Eh, yo insistí, por asesoramiento de mis letrados, que repartamos lo que había. No había nada para repartir, porque la casa estaba la mitad a nombre de mi hermana, la otra mitad a nombre mío, pero el contenido, digamos, las obras, las fotos, los negativos, algunos muebles, las vasijas y qué sé yo. Bueno, van y vienen, porque la verdad que son más vuelteros mi hermana y mis sobrinos y toda su familia y sus abogados de mierda que tiene que no sirven para un carajo. Y al final después, un día me dice, bueno, yo te dejo todas las fotos, te dejo esto, te dejo lo otro, y yo quiero todos los negativos. Entonces, yo no entendía nada porque nunca pensé que me iba a dedicar a la obra, a pesar de que mi padre me pidió, a lo último, me dijo, vos que sos artista, vas a entender lo que te pido. Por favor, ocupate de que mi obra no se pierda. Entonces, lo consulto con el flaco Rivas y sagaz como es, me dice, si ella te pide los negativos y te deja las fotos es porque se robó ya la mitad. Entonces vos agarrate lo que te parezca, llévatelo y cuando ella se digne a aparecer con su abogada, decirle esto es lo que quedó cuando yo me hice cargo. Acá viene el tema de hacerse cargo. Cuando ellos fueron echados, a los 2, 3 días aparece mi hermana con su abogada Greco, se llama de apellido, una abogada de familia. A la noche estaba Joco, estaba yo y estaba mi papá. Ellos se aparecen con un convenio que me hicieron firmar, que no lo tengo acá para mostrar, pero da igual. El convenio era de que yo me hacía responsable de la salud y los gastos de mi papá y que desligaba de toda responsabilidad a mi hermana. Claro, estaban tratando de blanquear, vieron como el blanqueo de capitales, blanquear todo lo que se robaron. Entonces se firma todo eso y ahí la doctora Greco todavía le dice a mi hermana, bueno, trata de llevarte todo lo que puedas ahora porque no te van a dejar nada. Bueno, se llevó varias cosas. Pero al morir, yo me llevé un montón de cosas. Cuando ella vino, se puso a llorar, a gritar, histérica como es, la abogada también, los sobrinos, toda una mierda. Y se llevaron todo. Bueno, después de muchas horas, que yo estaba con Eva Mosovich repartiendo las cosas, y firmamos lo que se llama una partición privada, porque no había nada para... Esta es la partición privada, ¿sí? Partición privada entre las partes, qué sé yo, y acá al final de la partición privada están las firmas de Laila con la doctora Greco, Eva Mosovich y la mía. Esta es la partición privada en la cual, a pedido de mi hermana, ¿sí?, dice de que desconocen las partes cualquier tipo de testamento otorgado por sus padres donde se encuentran involucrados los bienes. Las partes como condómines, seres y encuentran interior, bueno, y que vamos a repartir las cosas. Y que los derechos intelectuales de las obras serán ejercidas libremente por ambos en forma independiente y de acuerdo a la propiedad que los mismos detentan. ¿Qué significa eso? Lo que tengo yo, los derechos son míos y lo que tiene ella, los derechos son de ella. Bueno, esta es la partición privada que se hizo. A los 2 días de esto me empiezan a mandar correos y me llaman por teléfono porque mi hermana que trabajaba en el Museo de Isaac Fernández Blanco tenía un mailing y en el mailing pone de que más o menos está llorando por la muerte de mi papá y la tristeza que le causó el deceso y todo esto, y para colmo cuando fue a la casa se tuvo que encontrar con el pasado y encontrarse de que le robaron todo lo que me correspondía. Eso lo declaró uno por uno. Todo lo que era en esta partición privada que decía que era mío, ella puso que se habían robado. Y como la gente es chismosa, le cree. Entonces, hasta el día de hoy, tengo que dar explicaciones de las boludeces que ella hizo. Las boludeces de una persona insignificante que jamás en su vida sacó una foto, que no se llama Macarius, no debería ni poder utilizar el apellido porque es de Greiner, ¿sí?, y que aparte usurpa un título.
un título, y es ladrona, porque en su casa está llena de arqueología, llena de instrumentos musicales, llena de cosas de platería. ¿Y de dónde son todo eso? ¿No? ¿De dónde son? Y para colmo yo pude averiguar de que cuando viaja con Jorge Cometti de viaje a hacer sus negocios truchos que hacen por el mundo, van a una habitación y la comparten. A ver, yo no quiero pensar mal, pero si alguien comparte una habitación con alguien en un hotel es para echarse un polvo. Así que, pero esa es la historia de mi hermana. Creo que fue claro, que dejé todo aclarado, explicado de cómo es. Y este video lo voy a hacer público. Y después voy a hacer un video más cortito algún día, porque se viene un evento donde ella, con una galería con la cual sabe que yo tengo un vínculo comercial, que es Howard Greenberg de Nueva York, ella fue a pedirle muestras. Y le vendió una muestra que la pidió para el Museo Isaac Fernández Blanco al FOLA. El FOLA garpó. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo soy funcionario público y voy y pido una exposición para una institución a la cual yo represento y trabajo, y después porque no iba a hacer nunca la exposición en el museo, se la vende acompañado de Jorge Cometti a verlo a Gastón Deló al FOLA, ¿sí? Y el FOLA accede a pagarle, hay lo que se llama incompatibilidad de la función pública y los negocios que no corresponden. ¿Por qué? Porque ella ni Jorge Cometti pueden, como funcionarios públicos del gobierno de la ciudad, siendo director del museo, que es un ente que no es de ellos, es de todos, es del Estado, ¿sí? Y si ellos van y piden una exposición para el Estado, no tienen por qué vendérselo a una institución privada y lucrar con eso. Y ella va a ser la curadora de esta exposición, que es la exposición de Vivian Maier, que se inaugura este marzo en el FOLA. Y ahí es donde todo esto que yo estoy diciendo se va a hacer mucho más público de lo que es, porque quiero que se sepa qué hija de puta es mi hermana. Y por qué yo en todos los videos de Pokémongo digo que ella es un Ekans y un Onix, porque es una víbora, es una yarará. Trabaja también en la municipalidad de Tigre, no sé qué carajo hace, sigue llorando a todo el mundo, no sabe una mierda, es una inútil, una fracasada, una resentida, y aparte es K, bien K, nunca lo entendí. Trabaja en el gobierno de la ciudad y es K. Ahora en el Facebook ya se cayó la boca un poco, ¿no? Pero antes defendía a las madres de... Yo soy hermano de ella. Tiene un marido que es nazi. Odian a los judíos siendo que nosotros somos judíos. Mis sobrinos siempre se me cagaron de risa cuando le dije, vos sos judío, no jodas. Bueno, todo mal con ellos. Pero este video lo hago por si a mí me pasa algo, para que se sepa cuál es la verdad y con la documentación respaldatoria. El que quiera saber más sobre este tema, que vaya a la fiscalía, que pida el expediente, que es público y que se pueden enterar de todo lo que pasó y todo lo que mi hermana se robó. Se robó, porque ninguna de las fotos que ella tiene, ninguna es bien habida. Y después, como le dije un día hace poco a un curador de fotografía del museo en Estados Unidos, dije, ¿usted me puede dar el nombre del curador de arqueología? Me dice, no, este es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, acá no tenemos curador de arqueología. Digo, bueno, el Museo Isaac Fernández Blanco no tiene curador de fotografía, porque es un pequeño museo de arte colonial, donde eventualmente, como en el Teatro Colón se presenta Robert De Niro, Gerard Depardieu y Cacho Fontana y no sé qué otras cosas que no tendrían que presentarse, el Museo Isaac Fernández Blanco no tiene por qué hacer una exposición de fotografía, pero mucho menos ella no es curadora. Pero le encanta figurar y ponerse el nombre de curadora de fotografía, que es un título que usurpa. ¿Ok? Y también le digo a todo el mundo para que quede claro, estamos en el 2016, diciembre. Mi padre murió en agosto del 2009. ¿Sí? Pasaron 7 años. Si es curadora de fotografía, ¿por qué no hizo algo por la obra de su papá? Teniendo tantos contactos. Si va a ver a las galerías de Nueva York, si tiene tanta amistad con Alejandra Matiz, con Teo Chambi de Perú, podría haber hecho una exposición.
La única exposición que hizo la hizo en Berlín y se la cerré. Así nomás. Y fue a Berlín porque le pagaron en la época acá el pasaje. Porque se viajó a todas partes del mundo llorando de que no tiene un puto mango. Y el marido es multimillonario en dólares. Industrial. Así es como estamos.